BBK es una fundación bancaria que, por cierto, patrocina este evento de empleo y de emprendimiento, y llevan muchos años apoyando al emprendimiento en Vizcaya. Por un lado, la inversión a emprendedores y, por otro, apoyando iniciativas del propio ecosistema. De hecho, existe la plataforma de Local Network, que es una plataforma online donde podéis encontraros emprendedores con todos los agentes de emprendimiento de Vizcaya y del entorno. Ahora mismo también estamos dentro de la red de emprendimiento Sarekin, en donde estamos 80 entidades de Vizcaya trabajando en red para apoyar a las personas emprendedoras y encontrarnos en un sitio en común y tener allí todos los recursos que pueden ser de ayuda para las personas que quieran emprender. También BBK ha abierto líneas y sigue trabajando y ampliando sus líneas en cuanto a impacto social, en cuanto a emprendimiento e inversión de impacto. Nos acompaña también Maite Fibla, que es cofundadora de Ship2B. Es una fundación privada de ámbito estatal que apoya a los mejores emprendedores para darles apoyo con mentores, expertos, y pone a su disposición entidades y grandes empresas para que aceleren sus proyectos. También es la primera y mayor red de inversión de impacto de España y invierten en startups llamadas disruptivas que generan una doble vertiente de rentabilidad económica y también social. Y ellas dos hoy nos vienen a hablar de esto y de un proyecto que tienen en común que va a generar un impacto importante en Vizcaya y, bueno, pues ahora dejo en sus manos que nos lo cuente. Sí. Hola, buenas tardes. Yo soy Cristina y ella es Maite. Yo trabajo en BBK y ella en Ship2B. Y es un poco el objetivo de estar aquí hoy era dar a conocer un poco más el tema del emprendimiento social y la inversión de impacto, que no sé hasta qué punto estáis familiarizados o no. También os podéis ir interrumpiendo para que nos adaptemos si ya conocéis todo lo que estamos contando y queréis alguna idea diferente. Y luego al final haremos un poco un anuncio de un programa que vamos a lanzar en las próximas semanas y os remitiremos al 9 de enero, que tenemos un evento en la sala BBK donde ya daremos todos los detalles. Sois los primeros que vais a conocer el programa porque todavía no ha salido en ningún medio ni nada. Entonces, bueno, el emprendimiento social, una oportunidad para Vizcaya. Desde BBK estamos convencidos de esta frase, ¿no? Y entonces nosotros creemos que el paradigma está cambiando, que ya no es tan necesario o no debiéramos separar tanto lo económico-financiero de lo social y que hay proyectos que pueden aunar las dos cosas a la vez, ¿no? Y de eso va a ir un poco la ponencia, la parte introductoria, y luego ya vamos al programa. Entonces, hay un concepto que queríamos compartir con vosotros, que no sé hasta dónde conocéis o no, que es el valor compartido, ¿no? Y al principio lo que ponemos en esta transparencia es, con esta crisis económica que ha habido, pues muchos hemos criticado a las empresas, hemos dicho que las empresas igual se están enfocando muy en el corto plazo, solo en el accionista, no enfocándose en el cliente y otros grupos de interés y en el largo plazo, y puede ser verdad en cierta forma, pero no todas las empresas siguen esos enfoques. Y lo que está claro es que la empresa es la forma que hemos encontrado como sociedad, por lo menos de momento, para organizarnos, ¿no? Y para que resuelvan nuestras necesidades en cuanto a productos, servicios, generen empleo, generen impuestos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la empresa puede tener un papel negativo a veces en la sociedad, pero también un papel positivo. Tiene un impacto social que se deriva solo de la actividad económica, ¿no? Pero además, y desde lo que nosotras queremos hablar, hay empresas que se ponen como foco el generar un impacto social específico, más allá del generar empleo e impuestos, etcétera, ¿no? Y eso es de lo que vamos a hablar luego, un emprendimiento social, y un inversor de impacto es el inversor que invierte no solo buscando una rentabilidad, sino un impacto social de estos que digo específico. Y por el otro lado tenemos el mundo de la administración y de las ONGs, que también han ayudado a esta disociación entre lo económico y lo social, porque de alguna manera las administraciones y las ONGs durante mucho tiempo pues estaban ahí para resolver, digamos, todo lo social, porque las empresas estaban a otro tema, ¿no? Pero también cada vez más las ONGs y las administraciones se van preocupando no solo de medir bien la rentabilidad social que quieren generar, sino también de decir, vamos a ir caminando hacia un poco la sostenibilidad, ¿no? Y entonces en el medio de esos dos es donde aparece el emprendimiento social, la inversión de impacto o este concepto de valor compartido
compartido, ¿no? Que si veis ahí, pues al final estos son dos autores muy conocidos que publicaron en la Harvard Business Review, ¿no? Que no es ninguna tontería, ya en el 2011, y lo que dicen es, oye, se puede poner el foco en una necesidad social, tener una intención y medir eso y tener el foco ahí, pero del mismo modo, con innovación, con tecnología, estrujándote la cabeza, en vez de constituirte como una fundación y recurrir solo a ayudas a fondo perdido, piensa a ver cómo lo puedes hacer de manera sostenible. Quizá porque también quieres ganar dinero, o igual no quieres ganar dinero, pero si lo hago sostenible, seguramente resuelva esa necesidad social de manera más estable en el tiempo y dependa menos de los vaivenes de los presupuestos públicos, de las donaciones, etc. Entonces, bueno, ese es un poco el concepto y que al final también queríamos destacar que no es responsabilidad social. La responsabilidad social normalmente se pone en paralelo al negocio. O sea, yo tengo un negocio, maximizo el valor para el accionista y eso sí, detraigo una parte y hago responsabilidad social porque estoy en una sociedad y quiero contribuir. Esto es un poco distinto porque lo que os decía es ponerlo en el centro y decir mi foco es social, pero también busco una rentabilidad o una sostenibilidad. No sé hasta qué punto estabais familiarizados con el término, pero bueno, yo creo que más o menos resume un poco el enfoque. Y entonces, aquí os poníamos, entonces, ¿qué es el emprendimiento social, ¿no? Y SIP2B utiliza mucho esta diapositiva y me la han prestado hoy porque mezclan un poco el ejemplo de Nelson Mandela, ¿no? Que todos lo identificamos quizá más con lo social, con Steve Jobs, que es más empresa, tecnología, etcétera, ¿no? Y hacen un poco el juego de unir las dos cosas, que es un poco lo que ya venía explicando en la diapositiva anterior. Y entonces, ya voy terminando un poco con esta introducción. Creemos que el sector privado se ha centrado siempre en el eje beneficio y el tercer sector y las ONGs en el eje impacto. Y ahora igual lo que hay que hacer es pensar en ambos ejes. Cada uno le dará el peso que quiera a cada eje, pero puedes pensar en los dos, aunque solo sea 5% en impacto y 95% en rentabilidad o al revés. Y ir yendo hacia ese enfoque de valor compartido. Y desde el punto de vista del inversor, esta diapositiva tampoco vamos a entrar mucho en el detalle, pero vosotros pensar en vuestro patrimonio. Normalmente nosotros con nuestro patrimonio hasta ahora decidíamos si queríamos dedicar parte de nuestro patrimonio a invertir con el fin de ganar dinero, invierto en Iberdrola, en BBVA, donde sea, y por otro lado, si tengo una vertiente social, pues igual detraigo una parte y digo, pues voy a donar a Cáritas, a Cruz Roja, etcétera, ¿no? Y supongo que muchos de los que estáis aquí tendréis vuestro patrimonio repartido, no sé en qué porcentaje, en los dos lados, o habréis decidido que solo queréis una de las dos cosas. Ya, pero es que ahora ya no existe solo la inversión y la filantropía, sino que en medio se abre un montón de opciones como inversor que le llamamos continuo de financiación. Entonces, si alguno de vosotros sois emprendedores, la buena noticia y estáis pensando en un emprendimiento social, empieza a haber inversores que no están pensando con el gorro del inversor o con el gorro del filántropo, sino que se sitúan en medio. Y ahora os cuento un poco las grandes áreas. No me detengo y si luego queréis preguntar, entramos en lo que queráis. Entonces, más cerca de la inversión tradicional está todo el mundo de la inversión socialmente responsable, que es un inversor financiero normalmente solo mira riesgo financiero y rentabilidad. Pues esto es lo que hacen es, oye, voy a mirar riesgos de medio ambiente, de gobierno corporativo y sociales, porque en el fondo van a afectar a mi rentabilidad. Lo puedes hacer por convencimiento, porque quieres tener en cuenta esos riesgos también, o como un elemento más de riesgo no financiero que acaba afectando a tu retorno, porque cuando hubo la emisión de CO2 de Volkswagen, o si a Inditex le pasa algo en una fábrica digamos, en el sur, eso acaba afectando al negocio y acaba afectando a la rentabilidad. Entonces, cada vez más y más empresas y más inversores, esto ya sí que se está volviendo mainstream, se está moviendo muchísimo dinero de la inversión tradicional a la inversión socialmente responsable y eso sin duda eleva el impacto social. Pero luego, para lo que nosotras estamos hoy aquí, existe el cajón de la inversión de impacto, que es ese que busca precisamente proyectos que ponen el foco y una intención en el impacto social y lo miden y se preocupan de hacerlo sostenible. Y entonces, igual, para estas alturas, ya os he convencido de que esto suena bien, pero igual no termináis de ver un ejemplo. Entonces, uno que me suele gustar poner es, imaginaros que vosotros vais a emprender y estéis obsesionados con acabar con los residuos en el mar. Vosotros queréis limpiar el mar y que no haya residuos. Y decís, bueno, me puedo poner como fundación, ir a la BBK y pedirle una donación, ir a la administración pública y pedirle una subvención y todos los años vuelta a empezar con las subvenciones. Bueno, y si me canso la cabeza y pienso cómo a partir de los residuos en el mar puedo generar algún producto o servicio que la sociedad esté dispuesto a comprar y entonces soy sostenible por mí mismo, y se ponen a pensar, innovando con tecnología y tal, porque es un ejemplo real,
deciden hacer una cadena textil y hacer ropa y venderla. Entonces estoy hablando de Ecoalf, que es una empresa que el fundador es vasco, aunque la empresa ahora mismo no está aquí en Vizcaya, la hemos dejado escapar en algún momento. Entonces, Ecoalf no es una empresa que en su objetivo está vender el máximo de ropa posible y ganar el máximo dinero posible, no. En su ADN está acabar con los residuos en el mar y ese es su foco y lo mide y lo sigue, pero también quiere hacerlo de manera sostenible y, ¿por qué no?, si se puede, sacar una rentabilidad económica, pero es distinto que montar una empresa que hace ropa para maximizar el valor para el accionista, ¿no? No sé si más o menos con el ejemplo. Entonces, bueno, aquí profundizo un poco, pero por no quedarme con todo el tiempo, yo creo que más o menos la parte introductoria, conceptual, si no lo conocíais, espero que haya quedado claro. Y ahora Maite os va a dar una serie de datos para que nos hagamos una idea de esto en el mundo, en Europa, en el Estado y en Vizcaya. ¿De qué estamos hablando? De una cosita así, es algo grande, ¿no? Y luego finalmente ya os compartiremos un poco el programa. Gracias, Cristina. Veo un poco las caras cansadas. Supongo que después de todo el día es normal. Me gustaría saber cuántos emprendedores sociales hay hoy en la sala. 1, 2. Muy bien. ¿Cuántos conocíais el concepto de emprendeduría social antes de llegar o que os lo explicara Cristina? Bueno, está bien. ¿Y qué visión tenéis vosotros de la emprendeduría social y la inversión de impacto? ¿Creéis que realmente hay posibilidad detrás de este concepto o creéis que sigue siendo una utopía? ¿Hay potencial? Muy bien. ¿Y los que no conocían el concepto de emprendeduría social y lo estáis conociendo hoy, qué opináis? ¿Creéis que puede haber muchos emprendedores sociales alrededor del mundo? ¿Creéis que realmente los inversores están invirtiendo en este tipo de proyectos? Bueno, alguien que por ahí creen que sí, otros hacen así como, bueno, eso suena muy bien, pero luego a la hora de la verdad, tengo una buena noticia. Se está invirtiendo, cada vez hay más emprendedores sociales y organizaciones que están cambiando su forma de hacer para generar impacto. Eso no quiere decir que se vayan a convertir en empresas sociales, pero sí que están buscando crear propósito. Pero también os diré que todavía estamos muy lejos de que la inversión de impacto se consolide como una herramienta o un activo importante en la cartera de los inversores. Para daros algunos datos, hoy en día, la inversión de impacto en el mundo mueve casi 300 billones de dólares, que es muchísimo. Pero si analizamos el mercado global de inversión, no llega ni al 1%. Por tanto, sí que se está haciendo inversión, pero todavía tenemos que hacer muchos más esfuerzos. Tengo otra buena noticia para vosotros y sobre todo para los emprendedores sociales. Y es que, ¿conocéis los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Unión Europea? ¿Sí? Pues tienen estimado que de aquí al 2030 aproximadamente, para poder desarrollar y cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se va a llegar a incrementar la inversión en este tipo de proyectos entre 5 y 7 trillones de dólares anuales. Por tanto, realmente hay interés y hay potencial en el ámbito de la emprendeduría social, de la inversión en impacto y también de la economía en impacto, y en los próximos años el crecimiento va a ser espectacular. Por tanto, emprendedores sociales es un muy buen momento para poder emprender en este tipo de proyectos. De hecho, todos los que estéis aquí y estéis pensando en emprender, pensad si realmente podríais emprender buscando estos dos objetivos. Otros datos interesantes, porque una cosa es la inversión que se está haciendo o la financiación que se necesita para poder desarrollar estos proyectos, y otra cosa es cuántas empresas ya hay y ya existen a nivel mundial. Aunque hoy en día cuesta todavía poder identificar cuántas empresas sociales y de impacto hay, porque no existe una forma jurídica única, sí que, por ejemplo, en el Reino Unido, que sí existe una forma jurídica específica para empresas sociales. Aquí en España todavía no está la propuesta en el Consejo, pero no se ha aprobado. Existen o
prácticamente el 9% de empresas sociales de empresas en el Reino Unido son empresas sociales y están generando hoy en día más de 1.400.000 puestos de trabajo. Esto es un buen indicador. Cada vez hay más empresas sociales que generan puestos de trabajo y que son sostenibles. Inconveniente, que esta realidad en España todavía no ha llegado. Estamos trabajando, pero nos queda un poquito. Lo que sí, aparte de las empresas sociales, que representan un 9%, también se están vinculando y sumando al movimiento del impacto otras empresas que no necesariamente nacen como empresas sociales. Son grandes corporaciones, ahora recientemente Danone, por ejemplo, se ha certificado como empresa B Corp, ahora os explico qué significa ser empresa B Corp, pero cada vez hay más grandes empresas y corporaciones que tienen como objetivo no solo generar riqueza económica y la rentabilidad económica de los accionistas, sino que están intentando ir un paso más allá de la responsabilidad social corporativa tradicional y hacer obra social, y lo que están intentando impulsar son cambios organizacionales a nivel de gobernanza y también a la hora de impulsar nuevos proyectos para generar cambios e impactos y convertirse en empresas con propósito. Como ya os he dicho, un ejemplo es Danone, pero como Danone existen alrededor del mundo más de 2.000 organizaciones y grandes corporaciones que se han comprometido en poder ir un paso más allá de la responsabilidad social corporativa y realmente hacer cambios internos, cambios a nivel de gobernanza para generar un impacto y dar respuesta a los principales retos sociales y medioambientales de nuestra sociedad. Yo, de hecho, soy economista. Y una de las primeras cosas que me enseñaron, soy doctora en economía, y una de las primeras cosas que me enseñaron en la carrera era la definición de economía. Y la definición de economía es la ciencia social que nos ayuda a articular los recursos disponibles para cubrir las necesidades sociales. Y dices, ¿dónde nos hemos perdido? Porque si no utilizamos las empresas, si no utilizamos la economía y los recursos para poder satisfacer las necesidades básicas de nuestra sociedad, esto no es economía. ¿En qué sociedad estamos viviendo? Por tanto, uno de los objetivos que tenemos desde Ship2B es recuperar esta definición inicial de economía para ir en busca de una economía de impacto, para que realmente los recursos que disponemos se utilicen para poder dar respuesta a las necesidades básicas que tenemos como sociedad, ya sea tanto a nivel social como a nivel medioambiental. Y ahí se están sumando todas esas empresas. Y para poder realmente certificar y para poder realmente cuantificar que este movimiento se está produciendo, nació B Corp. B Corp es un movimiento a nivel mundial que reconoce todas las empresas que realmente se están sumando a esta definición de economía social y de economía de impacto. Ya no se trata solo de los emprendedores sociales, sino cada vez más corporaciones o grandes corporaciones lo que quieren es y persiguen esta economía de doble rentabilidad. Y finalmente, no sé si conocéis, alguno de vosotros o sabéis quién es Larry Fink. ¿Alguien sabe quién es? Es el CEO del mayor fondo de inversión del mundo. Pues el CEO del mayor fondo de inversión del mundo ya ha declarado que en un futuro las empresas o realmente se preocupan por generar impacto y buscan un propósito social o medioambiental, o las empresas morirán. Por tanto, el futuro realmente pasa por una economía de impacto. Aquí en España, como os decía, todavía nos queda mucho por hacer, pero bueno, poco a poco se van creando ecosistemas de apoyo al emprendimiento y cada vez hay más organizaciones, más empresas, más emprendedores que persiguen la consecución de ese objetivo, de crear y ir avanzando hacia una economía de impacto, una economía y unos modelos de negocio un poco diferentes. Y aquí tenemos dos tipologías de emprendedores o de organizaciones. Emprendedores que nacen con una visión muy social, donde tienen claro cuál es el reto social o el reto medioambiental al que quieren dar respuesta, y a partir de aquí miran y analizan qué mecanismos o qué tipología de empresa podrían generar para
para no depender de financiación o de donaciones y filantropía, pero también nos estamos encontrando cada vez más emprendedores que inicialmente han detectado una necesidad de mercado, pero que trabajando con ellos nos damos cuenta que esa necesidad de mercado realmente lo que está cubriendo es un reto social o medioambiental y se suman. Cada vez hay más emprendedores que inicialmente lo que perseguían era crear una empresa donde poder ganar mucho dinero y tener una rentabilidad económica, pero cuando les explicas que pueden crear una empresa y al mismo tiempo pueden dar respuesta a retos sociales y medioambientales, se suman al carro. Porque muchos de estos emprendedores, por una parte, crean empresas y por la otra parte hacen donaciones y hacen filantropía. Es lo que nos pasaba o lo que nos pasa con muchos inversores, que por una parte hacen la inversión y por la otra hacen las donaciones. Aquí también hay muchos emprendedores que luego en su tiempo libre hacen de voluntarios, hacen filantropía, pues juntemos las dos cosas, porque se ha demostrado que se puede. Aquí en España, ¿cómo estamos? En 2017 ya se invirtieron más de 300 millones de euros en proyectos de impacto social y poco a poco se están desarrollando más instrumentos de inversión, más apoyos y se están sumando más organizaciones que están ayudando a estos emprendedores. Una de las limitaciones que muchas veces nos encontramos en España cuando intentamos medir el tamaño de esta economía de impacto y de estas empresas sociales es que disponemos de información sobre inversión, pero no disponemos de información sobre cuántas empresas sociales hay porque no existe una forma jurídica específica para ellas y algunos se constituyen como SL, otros como cooperativa, incluso algunos se constituyen como fundación, pero aún o tener formas jurídicas sin ánimo de lucro, sí que desarrollan modelos de negocio sostenibles. Así es un poco como estamos en España, todavía nos queda muchísimo por hacer, pero yo creo que vamos por el buen camino porque se está articulando todo ese ecosistema de apoyo muy potente a la inversión de impacto y a la emprendeduría social. Esto muy rápido. Con el objetivo de poder avanzar hacia la inversión de impacto y la emprendeduría social y que realmente cale en todos los países del mundo, se creó el GSG, que es un instrumento que nace en el marco del G8, donde donde se espera que en 2020 haya ya más de 30 países adheridos y donde se prevé que una inversión de impacto alrededor de los 30 billones. Aquí en España todavía no estamos dentro del GSG, pero sí que se ha constituido un advisory board que está trabajando con varios agentes. Nosotros formamos parte, tanto BBK como Ship2B, de este consejo, con el objetivo de elaborar una propuesta y poder adherirnos al GSG como un país que está trabajando por impulsar la emprendeduría social y la inversión de impacto. Y no quiero porque normalmente me enrollo mucho, pero sí que me gustaría que ahora Cristina os explicase un poco qué es lo que pretendemos o buscamos hacer, ¿no?, en Vizcaya, porque aquí en España todavía nos queda mucho por hacer, pero sí que es cierto que hay ciertas regiones que están un poco más avanzadas en temas de emprendeduría social e inversión de impacto, y con Cristina lo que pretendemos precisamente es poder impulsar todo esto aquí en Vizcaya. Sí, entonces un poco lo que dice Maite, ¿no? Pues ellos en Cataluña, aunque actúan en el ámbito estatal, o en Madrid, alguna otra fundación o empresa que ha empezado a hacer cosas de estas, pues igual los primeros hace 10 años, aunque dicen que los primeros 5 casi era voy a explicar lo que quiero hacer, y en los últimos 5, que es cuando nacen ellos, o estos que os digo hace 10, que se llaman CREAS, empezaron y tal, en los últimos 5 ya han conseguido generar un pequeño ecosistema, porque al final en Foro Impacto, que es la iniciativa que está intentando que nos sumemos al GSG, pues ahora incluido BBK, hay como 60 o 70 agentes, pero son agentes relevantes, o sea, fundaciones, bancos, fondos, que se van articulando en torno a esto, ¿no? Entonces, bueno, no es un recién nacido el ecosistema, pero tampoco es un adolescente, o sea, es un niño pequeño, pero que hay mucha gente intentando hacerlo crecer y ponerse al nivel de otros países. Por ejemplo, Portugal, que lo tenemos al lado, en los últimos 2 o 3 años ha hecho un camino impresionante y ahora están en el mapa mucho por delante que el Estado y, por supuesto, que Euskadi y que Vizcaya, ¿no? Entonces,
¿Qué pasa en Vizcaya? Yo llevo varios años trabajando en esto, 1 año y medio ya desde la BBK, y vemos que en Vizcaya pues, prácticamente no hay nada. Hay alguna cosa, pero muy, muy concreta, ¿no? Entonces, desde BBK pensamos, a ver, nosotros somos una fundación bancaria, ¿no? Somos los propietarios de un banco y con el dividendo hacemos obra social. Claro, estamos otra vez en las dos esquinas, en la inversión y en la obra social, pero por en medio podemos explorar todo este continuo de financiación. Y no solo explorarlo nosotros, que seguro que beneficia a los vizcaínos, sino demostrar a otros agentes en Vizcaya que esto se puede hacer y que empresas empiecen a... Ahora muchas empresas grandes tienen su departamento de startups, ¿no? Pues cuando les cuentas te dicen, ah, claro, pues voy a meter también startups sociales. O una ONG te dice, jo, pues yo si me ayudas a pensar cómo ser más sostenible, pues por supuesto que bienvenido sea dentro de mis posibilidades, ¿no? Entonces, como BBK, nuestro diagnóstico es que no hay mucho en Vizcaya. Nosotros queremos que haya. Entonces, tenemos un plan de intentar, por un lado, generar conocimiento en torno a esto, sensibilizar y hacer ecosistema como hoy con eventos, capacitar, pero sobre todo decíamos, si no lanzamos pilotos y hacemos proyectos nosotros para que se vea esto, va a ser difícil que otros se sumen, ¿no? Y entonces, en ese último eje de hacer pilotos, surge este primer proyecto ya tangible y concreto que vamos a lanzar ahora a lo largo del mes de diciembre y que es un poco el que hoy os vamos a contar el titular y os vamos a animar a que estéis atentos a la página web y redes sociales tanto de SIP2B como BBK porque lanzaremos seguramente antes de Navidad la información y eso sí, el miércoles 9 de enero en la sala BBK de 9 a 12 haremos un evento de ecosistema de sensibilización, pero sobre todo daremos muchos más detalles, podréis preguntarnos todo lo que queráis. Si alguno ya ha estado trasteando en la web y cree que tiene un proyecto, podrá aprovechar allí para hacernos alguna pregunta, porque más o menos se cerrará la convocatoria para recibir propuestas, que ahora os doy más datos, en el mes de febrero. Entonces, bueno, digamos que de aquí al mes de febrero se abre esta ventana, ¿no? ¿Y qué es el proyecto este de BBK Venture Philanthropy Program? Antes, cuando os he explicado un poco las opciones que había en el continuo de financiación, me he saltado el Venture Philanthropy, que es que no tiene todavía en castellano sería inversión filantrópica, pero realmente nadie utiliza ese término porque no recoge bien lo que es. Os decía antes, entre el mundo de la filantropía, de dar dinero a fondo perdido, luego hemos pasado a la inversión de impacto, que es que ahora yo invierto en una empresa o en un proyecto, pero invierto, no le doy dinero a fondo perdido, busco un retorno social, pero también busco por lo menos que me devuelva el capital. Claro, es como, sigue siendo dos cajones muy separados. Entonces, en medio se está hablando mucho de esto de Venture Philanthropy, que es, igual hay que hacer fondos que siguen dando dinero a fondo perdido, pero que lo que hacen es buscar proyectos que puedan llegar a ser invertibles por un inversor de impacto y además de darle un dinero a fondo perdido en un momento determinado, si le hace falta, le ayudemos con acompañamiento no financiero a llegar ahí, ¿no? Y entonces eso es este programa. O sea, nosotros tenemos el objetivo de extender este emprendimiento social y la inversión de impacto en Vizcaya y creemos que una buena forma, antes de ponernos como inversores de impacto a invertir en proyectos, que de hecho eso ya lo tenemos con el programa Mundual Datu cubierto, si hubiera un proyecto ya muy avanzado, por favor, hacérnoslo llegar porque ya podríamos invertir. Pero creemos que este programa, que ya os digo, va a ser recibir proyectos que tengan este doble foco, busco un impacto social y estoy dispuesto, si no tengo ni idea, estoy dispuesto a que me ayuden a hacer una teoría del cambio, que es el business plan social. Y luego estoy pensando también en un business plan, no estoy pensando solo en recibir ayudas. Si tenéis proyectos de esos, presentaros, o si conocéis a gente que le pueda encajar. Y entonces la idea será hacer un acompañamiento no financiero y financiero a esos proyectos, intentar que lleguen a ser invertibles y bueno, no quiero tampoco dar muchos más detalles porque prefiero que vengáis el 9 de enero, ¿no? Y porque estamos ultimándolos. Entonces, básicamente, estar atentos, lo que os decía, a las páginas web y redes sociales porque intentaremos lanzarlo antes de Navidad y luego el 9 de enero animaros a venir porque en ese evento una de las cosas que va a haber es una mesa redonda con proyectos de este tipo para que el que tenga dudas diga, ah, pues sí. Y vamos a tener bastantes experiencias, tanto de gente emprendedora, como ha dicho Maite, que de repente se ha enganchado a lo social, como de gente emprendedora desde el principio de lo social que quiere ser sostenible, como ejemplos de fundaciones y ONGs que han dicho, aunque yo sea una fundación, esta unidad de negocio o este proyecto voy a intentar hacerlo sostenible. Entonces, hemos preparado una mesa que tiene todo eso, ¿no? Entonces, en cualquiera de los casos, escuchar cómo otro ve la posibilidad y lo está consiguiendo, pues os puede animar a decir, oye, pues me voy a presentar y voy a intentar hacerlo yo, ¿no?
Y básicamente esto era lo que queríamos compartir con vosotros. Si queréis lanzarnos cualquier pregunta o cualquier cosa, más que abiertas a responder o a debatir o lo que sea. Muchas gracias. No sé si también por la hora ya todo el mundo se quiere ir corriendo, pero no sé si tenéis alguna. Sí, en este programa no hemos puesto restricción, es uno de los debates que hemos tenido, porque evidentemente cuando hay tecnología suele ser más fácil monetizar y que haya retorno económico-financiero y escalar y hacerlo grande, pero hemos decidido que no solo buscamos ese tipo de proyectos y que de momento lo vamos a dejar abierto. A futuro sí va muy bien, espero que tengamos varios programas, no solo uno, y uno estará más enfocado a tecnología y otro no. Ahora mismo, más que bienvenidos proyectos de ese estilo, que es verdad que todos sabemos que es más difícil hacerlos sostenibles, pero de hecho desde BBK esos proyectos nos gustan especialmente. Quizá este programa acabe eligiendo más tecnológicos, pero si no es este, habrá otros para ese tipo de proyectos, porque realmente desde la obra social sí partimos de ese impacto social y luego el retorno, ¿no? Entonces, está abierto. ¿Te puedo preguntar qué proyecto es o qué se trata? ¿De? Nosotros lo que nos ha pasado algunas veces en proyectos como el que estás describiendo es que para testear y pilotar no hace falta la tecnología, pero cuando se pretende llegar a un número elevado de personas, ahí sí que necesitas de alguna forma apalancarte en la tecnología pues, para poder ir escalando, ¿no? Ya sea creando... Sí, no, pero inicialmente la base del proyecto no tiene que ser necesariamente una base tecnológica. Lo que sí que nosotros durante el acompañamiento pensamos en cómo podemos escalar para maximizar el impacto social. Al final lo que estamos buscando son proyectos con mucho potencial de impacto social que nosotros les podamos ayudar a poder escalar ese impacto. Y ahí es donde las tecnologías no juegan ese juego y tienen ese rol. Pero incluso, igual este proyecto sí, pero incluso igual el otro no necesita tecnología en ningún caso, pero sí buscamos proyectos que tengan esa ambición de crecer, pero de crecer, como ha dicho ella, para hacer más impacto, porque igual tú ahora eres tú sola o tú sola con otra persona y por eso dices que yo no necesito una ronda de financiación, ya, pero igual ahora te puedes plantear, pero esto que yo ya lo he testado y lo he pilotado, me meto en el lío de montar una empresa social para tener más impacto y llegar a más, porque claro, tú eres limitada, y igual sin tecnología o con tecnología, da igual. Si aspiras a eso, yo creo que el programa sí tiene sentido. Si es más un autoempleo con impacto, claro que desde BBK quizá te podemos ayudar de alguna otra manera, pero yo creo que no es el programa, pero porque queremos proyectos que tengan mucho impacto, ¿no? Sí. Yo creo que pero ese es dicho esto, presentaros igual porque luego así nosotros una vez tenemos la información de los proyectos, si no es en este programa, como bien comenta Cristina, hay otros programas y a lo mejor podemos canalizar. Ante la duda, presentaros. Sí, porque este es mi consejo. Claro, y nuestra idea desde BBK es, porque hemos hecho este call tan abierto,
sin decir que tengan que ser tecnológicos, sin elegir entre que lo presente una fundación o un emprendedor. Parecen tonterías, pero está tan abierto, aposta, para que podamos recibir todos esos proyectos y quizá todos no entren en este programa, porque además no vamos a hacer un piloto. Pero es que algunos no entrarán incluso porque no son adecuados. Pero entonces puedo empezar a pensar desde el área de impacto de la BBK cómo desarrollo otro programa para todos estos que no me encajan aquí. Entonces, mientras sea un proyecto, lo que os he dicho, que tenga una vocación de impacto clara y una vocación de cierta sostenibilidad, ya ahí lo presentáis. Claro, si encima ya sabéis que es un business plan y una teoría del cambio, pues mejor. Pero si no, da igual. Lo que tiene que haber es un proyecto que tenga estas dos vocaciones. Y luego se elegirán, obviamente, los que mejor encajen, pero está muy bien tener esas antenas ya y ese mapa de, tenemos todo esto. Y ahora desde BBK, ¿cuál sería el programa siguiente? Y luego SIP2B y BBK tenemos otros programas y otras herramientas que si tenemos el proyecto delante igual es tan fácil como canalizarlo, ¿no? O sea que... Sí, va a estar todo, ya estamos ultimando detalles, pero esperemos que la semana que viene se haya lanzado y el 9 ya, o sea, vamos a dar mucha información, pero que en realidad va a estar ya toda. Es más, inspirar otra vez, poner ejemplos, aclarar matices, pero antes del 9 ya va a estar la información. Sí. La convocatoria está abierta hasta el 10 de febrero. Estará abierta hasta el 10 de febrero, por tanto tenéis hasta el 10 de febrero para presentar las candidaturas. Sí que aconsejo que lo hagáis lo más rápido posible porque nosotros vamos filtrando y entonces si hay dudas sobre algún proyecto podemos ir contactando con vosotros para esclarecer un poco esas dudas. Y de hecho también el día 9, todos aquellos que estéis planteando presentaros, pues si habéis buscado un poco más información, tenéis el formulario, podéis aprovechar para resolver dudas que tengáis del programa. Va a estar tanto en la web de SIP2B como en BBK y tendrá su apartado, pero no una web como tal. Sí, redes sociales y lanzaremos oficialmente también el proyecto en algún momento, pero todavía no. Hoy hemos venido aquí un poco a compartir, ya que había una feria de emprendimiento, pues no queríamos desaprovechar la oportunidad de empezar a compartir la información. Sí. Y la información del evento del día 9 también estará disponible tanto en la web de SIP2B como acceso a través de la web de BBK. Y por tanto, en breve os podréis registrar también, porque el foro será limitado, para el evento del día 9, pues si estáis interesados en recibir más información. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Yo creo que ya hacéis cara de... Felicidades a los que habéis aguantado hasta las 6 y pico de la tarde. Gracias. Y muchas gracias. Pues gracias por haber estado aquí. Gracias a Cristina y a Maite. Y bueno, nos vemos el día 9 de enero. Muy bien, gracias.